son las buenas tardes, noches a todos. Gracias por venir. A Felipe por la coordinación de toda la actividad logística, a Laura, nuestra comunicadora también, que nos hace posible todos estos temas de detalles logísticos, estéticos, que facilitan que lleguemos a varios públicos con estas iniciativas. Voy a tomarme unos minuticos cortos para presentarles la maestría en gestión humana, que es la que da espacio o la que da origen a este espacio. La maestra para todos, y un saludo también muy de corazón a corazón a todos los que nos acompañan en las redes. Ahorita me dices cuántos están, porfa. La maestría en gestión humana de la Universidad de Antioquia entonces les recibe, les agradece pues la presencia por Zoom, y seguimos añorando que llegue más gente a la presencialidad en coherencia a lo que es una apuesta del humano, no de lo virtual. La maestría en gestión humana está en un proceso de acreditarse. Vamos en la 6ª cohorte, es una maestría. Si quieres me acompañas con la siguiente. Gracias. Es una maestría que trabaja en 3 ejes fundamentales. Un eje de gestión, donde digamos, desarrollamos todo el componente digamos, administrativo de los procesos de gestión humana, un componente científico, de investigación, que nos exige el Ministerio de Educación para el registro calificado, y es el sello también de la Universidad de Antioquia, a atender las problemáticas del mundo del trabajo a partir de la investigación. Y otro sello particular de la maestría es un sello humanista, bebiendo de ciencias humanas y sociales, de la antropología, de la sociología, de la lingüística, de la historia, de la economía, para comprender lo que pasa en el mundo del trabajo contemporáneo. La maestría está en 4 semestres, están distribuidos 3 semestres muy intensivos como para hacer esa parte escolar, y un último semestre un poco más corto con el seminario de investigación y el trabajo de grado, para tener oportunidad de avanzar en el ejercicio de investigación. El objetivo es formar profesionales a nivel postgradual, que son bien poquitos en Latinoamérica, que ayuden a pensar y a desarrollar capacidades para fomentar el desarrollo integral del ser humano, cumplir los objetivos organizacionales, cualquiera que sea la organización pública, privada, con o sin ánimo de lucro, y obviamente soportados en esa dimensión humanista. Queremos y apostamos a unos profesionales que pensemos desde cada acto, actos humanos, actos éticos, actos estéticos y políticos, y que tengan habilidades gerenciales, la demanda del medio, y obviamente el sello de la Universidad de Antioquia, que tengan herramientas para aproximarse a los problemas desde la consultoría o la investigación. Cualquier interesado, estamos en convocatoria pública. Felipe, estamos en convocatoria. Si quieres, me ayudas y das el aviso hasta cuando hay convocatoria pública de esta maestría y de otras maestrías. Dale, Felipe, ayúdame. Profe, muchas gracias, y gracias a quienes están conectados y a quienes asisten aquí al auditorio. Estamos en inscripciones hasta el próximo 28 de noviembre. Se ampliaron las inscripciones, ya que estaban hasta ahorita hasta finales de octubre, pero se ampliaron hasta el 28 de noviembre, así que invitados todos a inscribirse pues a nuestros programas. En este momento tenemos 8 programas en convocatoria, 5 de ellos son maestrías, dentro de ellas la maestría en gestión humana, y 3 especializaciones, así que todos invitados. Cualquier información adicional, mercadeoeconómicas@uda.edu.co, o al teléfono 219-8808 o 219-8815. Gracias, Felipe. Igual en la página web de la universidad está toda la información en posgrados, particularmente la maestría en gestión humana, la misma dirección que da Felipe, o a sergio.oquendo@uda.edu.co. La maestría tiene presencialidad concentrada cada mes, viernes, sábado y domingo, viernes de 6 a 6, sábado de 6 a 6 y domingo de 7 a 12, a 1, hasta 2, si lo amerita la intensidad horaria. Eso es un sello también de la maestría, porque permite a muchos trabajadores que los ritmos y dinámicas y exigencias del mundo del trabajo no dan para estudiar en semana ni en fin de semana, entonces una vez al mes nomás, y eso nos ha traído una convocatoria a nivel nacional interesante. Están abiertas las inscripciones, les agradecemos a los que estén conectados, a los que estén acá, que sean embajadores pues, de este programa con sello humanista y de la universidad pública. 8 salarios mínimos
competitivos pues para el país, para digamos, el mercado de programas de posgrado. Bueno, a lo que vinimos es, está conmigo acá un compañero, un respetable colega, magíster ya casi, Julián Quintero. Julián Quintero, tuve la oportunidad de conocerlo a la sazón de la maestría en desarrollo humano, y Julián es un profesional que se ha hecho me llamaba siempre mucho la atención porque la experiencia de Julián ha sido en empresas que se han servido de la virtualidad o de la tecnología para todos los procesos de gestión humana. Y lo ligamos con el asunto del teletrabajo hoy, pero antes era la virtualidad, lo llamábamos la gestión humana virtual. Julián es un hombre muy sensible, muy tranquilo, egresado de nuestra alma mater, psicólogo con próximo pues a su maestría en desarrollo humano, y con experiencia, como decía yo ahorita, en cultura y en todos los temas de gestión humana o de talento humano, con experiencia en modelos de trabajo híbridos en empresas como DaVinci, Google Partner, Talents, Confama y Britec. Actualmente está liderando el tema de cultura en Britec. Julián, gracias por volver a tu casa, la alma mater de la raza de los antioqueños, y gracias por abrirnos este espacio en la Facultad de Ciencias Económicas, un espacio que se llama Experiencias Empresariales, atraer personas que viven en el mundo de la empresa y que nos compartan para no quedarnos en la academia como atrás. Pues gracias, hermano. No más me tomo la palabra, sino que se la cedo con toda la gratitud. Muchas gracias, profe. ¿Necesario hablar con...? Si quieres, si no te haces aquí y se escucha, apagalo. A ver, ¿nos escuchan por este micrófono sin problema? Sí, bueno. Cuando hablo me emociono y empiezo a mover mucho las manos, entonces se va el audio con el micrófono y ya. Ahí está. Esta realidad. Ahí está. Bueno, muchas gracias, profe, y muchas gracias también a todos los presentes acá, a todos nuestros asistentes también virtuales. Curiosamente, cuando me invitaron a este espacio, lo primero que pensé fue, bueno, vamos a hablar de teletrabajo, pero se podrá hacer virtual, se podrá hacer de manera remota. Y si hoy miramos, pues tenemos 19, 18, 19 personas conectadas. Es decir, estamos hablando de más o menos 4 veces más de los que estamos aquí presentes. Es decir, que si nos reuniéramos todos y eligiéramos aquí qué preferiríamos, por allá ya ganaron. Entonces, es bien curioso porque, como lo decía Sergio, yo vengo más o menos desde el 2018 trabajando en empresas que habían adoptado modelos híbridos y venían trabajando con sistemas que en su momento conocíamos como trabajo en casa, y eran sistemas de beneficios. Nunca se apostaba a ellos a nivel productivo, nunca se apostaba a nivel de estrategia o incluso de un ahorro, como lo suelen ver muchas empresas ahorita. Y luego llegó la pandemia y sucede algo que hoy se está conceptualizando y ya empieza a tomar forma en los estudios como el gran cambio. El gran cambio fue la migración a esos modelos de trabajo híbridos que nos cogieron tan a quemarropa que ni siquiera a nivel legal pudimos llegar en ese momento a tener algo establecido y algo ya construido. Entonces, ¿qué se dijo y qué dijo el gobierno? Implementemos voy a pasar por acá, implementemos una medida que se llama trabajo en casa y solamente se puede acudir a ella bajo emergencias y bajo situaciones fortuitas, y puede ser renovada de manera trimestral bajo condiciones específicas. Y en este caso, entonces, todos nos fuimos para la casa, nos pusimos a trabajar desde la casa. Entonces, desde la vivencia mía en áreas de talento humano, yo pasé de estar en una empresa donde estábamos por esa época, diciembre de 2019, discutiendo si el trabajo en casa iba a estar ligado a los indicadores de desempeño y si las personas que tenían indicadores de desempeño altos iban a ser merecedoras de ese beneficio, mientras quien no iba a ser de alguna manera castigado con tener que ir a la empresa.
y de repente llegó la pandemia y todos para la casa. Buenos, malos, los que íbamos a echar no los pudimos echar por pandemia y ellos se ganaron también el premio. Entonces, al final nos cogieron desprevenidos a todos. Y parte de todo ese tema anecdótico es que hoy tenemos tres regulaciones, tres mecanismos que incluso es difícil diferenciar entre sí y que cada vez que asistimos a una charla sobre teletrabajo y sobre cómo implementarlo, activamos al ministerio, vamos a donde los jurídicos y entramos en todo eso, nadie sabe. ¿Qué nos dicen afuera o qué dice lo legal? Para de pronto aterrizar un poquito los conceptos, tenemos el teletrabajo, que tiene tres modalidades también, difícil y se nos ha hecho un reto para los que estamos en talento humano y en la implementación de modelos híbridos, diferenciarlos, porque se habla de un modelo autónomo, pero se habla también de un modelo móvil y se habla también de un modelo que tiene alternancia. Entonces, la ley dice eso, pero cuando ya quiere aterrizar unos ejemplos, tampoco encuentra respuestas. Yo creo que la única búsqueda en Google que ha sido infructuosa, porque uno busca ejemplos de trabajos, teletrabajo autónomo, y no sale absolutamente nada porque estamos en blanco en este momento. El gobierno actualizó este decreto ahorita en julio y dijo, lo vamos a diferenciar un poquito porque estaba muy esa ley, esa resolución estaba muy similar a lo que era el trabajo remoto. Entonces el trabajo remoto, que antes era una vaina súper flexible, súper sencilla de implementar, quedó llena de normativa, de regulaciones y quedó ya el teletrabajo allí. Entonces, el trabajo en casa quedó como ese modelo que se utilizó en pandemia, que hoy es una figura que todavía sigue vigente y para motivos de esta charla, yo voy a hablar propiamente de un modelo híbrido, es decir, cualquiera que implique que nosotros, los infotrabajadores, vayamos y trabajemos y produzcamos y enviemos correos todo el día desde la casa y no desde una oficina. Pero por motivos legales, pues claramente hay una diferenciación acá. Para quien quiera de pronto y sea interesados en este momento en implementarlo y en iniciar todo el tema, todo el trámite detrás de esto, les recomiendo dos lecturas que probablemente les ayuden mucho, que es el libro blanco del teletrabajo, que es del gobierno, y la Organización Internacional de Trabajadores también lanzó un librito bien bonito porque dice, se me olvida el nombre en este momento, pero dice algo como que es un modelo para poder implementar teletrabajo durante la pandemia COVID-19, porque fue en ese momento, y después de la pandemia, porque desde allí ya se sabía que esto no tenía vuelta atrás. Entonces, ¿qué es lo poquito que estamos conociendo hasta hoy? Porque digamos que veníamos sin saber si íbamos a volver todos, si no, la pandemia se acabó y no hubo un punto cero donde dijéramos, esto se acabó, volvemos todos, simplemente fue algo muy orgánico. Entonces, hasta ahorita las grandes casas consultoras han empezado a sacar investigaciones y a sacar por ahí unas guías. Entonces, McKinsey, por ejemplo, nos dice, vea, si usted va a contratar gente para teletrabajar, tenga en cuenta estos tres pilares de competencias. Hay unas cognitivas, unas digitales y unas de autoliderazgo. Entonces allá hablan de solución de problemas, gestión del tiempo, pensamiento ágil, lectura digital, colaboración digital, y en autoliderazgo habla de otras tres que tienen que ver con toma de decisiones, con hacerse cargo. Pero yo, ¿por qué traigo esto a hoy? Digamos que mi intención es más empezar a hacer una lectura crítica de alguna manera y una lectura también que nos permita a nosotros empezar a visionar cuáles son esas discusiones, esas conversaciones que aunque a hoy todavía no han surgido, muy probablemente en 5 años, cuando sintamos el coletazo de habernos ido para la casa, empecemos a visionar en ese momento y empecemos a lidiar con ellas. Una de esas es que McKinsey acá nos dice cuáles son los modelos de competencias del trabajador ideal que está en su casa y cuando se detiene uno a mirar las competencias relacionadas con el ser, con la persona, con características de relacionamiento, no están. ¿Cuáles tienen que ver con lo humano? Autoliderazgo.
¿Y cuántas son? Son 3. Las otras son de A4 competencias y poco se habla ya de las relaciones a nivel de teletrabajo. Entonces, ese es uno de los grandes cambios. Devolvámonos incluso un poquito más. Para el modelo que saca el Foro Económico Mundial, ellos cada 5 años se reúnen y discuten y dicen cuáles son las competencias ideales para los próximos 5 años, para que las empresas se empiecen a transformar, empiecen a buscar personas que se adapten de esa manera y que digamos que se alineen con las dinámicas que se esperan del mercado para ese momento. Cuando el Foro Económico Mundial sacó esto, no sabían todavía que nos íbamos a ir todos para la casa y que esto iba a ser el gran cambio, como les dije. Pero aquí incluso es mucho más visual que con las de McKinsey, porque tenemos unas competencias, tenemos muchas, no me voy a detener ahí, pero cuando miramos el tipo de competencias por colores, tenemos competencias de resolución de problemas como la gran mayoría. ¿Qué es lo que pasa hoy con una persona teletrabajando que está sola en su casa, con un computador, bajo unos sistemas de información que probablemente no conoce muy bien todavía y le toca resolver un chicharrón? ¿Qué es lo primero que uno haría cuando estaba en la empresa? Ir a molestar al jefe, ir a llamar a un compañero, si no iba a buscar la ayuda, pregunta al público. Allá le toca esperar a que el compañero que probablemente está por allá en la cocina haciendo algo, se fije que le habló por Teams y le ayude a resolver ese chicharrón chateando. Entonces, se habla mucho de competencias orientadas a la resolución de problemas, pero miremos, por ejemplo, las competencias del SER, que son las verdecitas, únicamente 2, nos habla el Foro Económico Mundial para el 2025. Entonces, desde aquí ya empieza ese discurso donde empezamos a desligarnos de esas competencias que en algún momento consideramos vitales, como el relacionamiento, como la sociabilidad, como las habilidades comunicativas, como la capacidad de influir en el otro, gracias, profe, como competencias muy relacionadas con la interacción social, empiezan a desaparecer acá, pero incluso devolvámonos un poco más, vámonos a ver si es puro capricho, cómo estaba el panorama en el 2020 y en el 2015, visto desde el Foro Económico Mundial. Para este momento, miremos, por ejemplo, 2015, prácticamente 5 años atrás de las competencias que se iban a trabajar, perdón, de las competencias que se iban a trabajar ahorita para 2025. Nos hablan de coordinación con los otros, gestión de personas, pensamiento crítico, orientación al servicio, no la vimos en las competencias del Foro Económico Mundial, no las vimos en las competencias de McKinsey, no lo vemos en ninguna prueba psicométrica existente a hoy que evalúe la capacidad de una persona de ser un teletrabajador. Hay muchas pruebas a hoy en el mercado que se supone que se aplican para poder comprender. Me dice que no se ve la presentación. Ah, compartiendo pantalla. Perdona ahí la interrupción. No, es súper clave. Es esa, sí. Ibas acá, no está. Ajá. Carlos, ¿me confirman si se ve la presentación? Sí, claro. Que se quedó en la primera diapositiva solamente, me dijeron. Que estaba ahí. Carlos, ¿me confirman si se ve, si pasa la presentación? Aquí en el chat de pronto. Sí, que ahí está bien. Listo, muchas gracias. Ujú. Más que nada. Era lo mismo. Pero, muchas gracias. Voy a hacer una pequeña evolución para que podamos ver parte de lo que estaba problematizando aquí. Ajá. ¿La damos así o la damos? Sí, por favor. Ahí. Ajá. Entonces, bueno, vámonos aquí otra vez para McKinsey.
Como les comentaba, parte del problema hoy es que no estamos viendo que a pesar de que la mayor queja de los teletrabajadores a hoy y de la mayoría de problemas que estamos lidiando a hoy los que lideramos talento humano en este contexto, es que las personas en definitiva no se están relacionando. Ahorita vamos a hablar también un poco más a fondo sobre eso. Y luego vamos a decir cuáles son las competencias que necesitamos para los teletrabajadores y para que todo este tema pueda ser totalmente funcional. Y vemos las competencias del ser y el relacionamiento totalmente por fuera. Entonces, aquí era parte de lo que les mostraba ahorita, ya que están viendo la presentación, que cuando miramos por colores, las azules que tienen que ver con resolución de problemas son las que priman, mientras que las que tienen que ver con trabajar con personas o competencias del ser, solamente son 3 de todas esas. Incluso, por ejemplo, de trabajar con personas es una, se llama liderazgo e influencia social. Entonces, cuando uno se devuelve, pues empieza a encontrar sí muchas competencias. O sea que esto lo que muestra es que a medida que hemos ido avanzando en todo este proceso de dejar un modelo totalmente presencial a migrar a modelos híbridos, se han ido perdiendo esa orientación hacia las personas. Pero pues, no todo es malo a nivel de teletrabajo y para eso me voy a devolver otra vez y vamos a hablar un poquito de qué es lo que sucedía hoy con este fenómeno de la flexibilidad laboral. Entonces, LinkedIn hizo un estudio de tendencias internacionales en selección y lo que hicieron fue publicar ofertas y analizar toda la interacción que tenían las ofertas, segmentando por grupos poblacionales. Ellos en este caso lo hicieron por las generaciones que en talento humano es un boom ahorita coger y segmentar y decir, es que aquí enfocamos en la nueva fuerza laboral y venimos trabajando con eso. Entonces, LinkedIn hizo esa misma segmentación y encontraron que la población clasificada como boomers interactuaban un 31% menos con publicaciones y ofertas laborales que hablaban de flexibilidad laboral. La generación X, igual, menos 5%, pero ya estaban un poquito más adentrados allí. Mientras que los millennials estaban un 30% por encima en esas publicaciones, es decir, publicaciones que hablan de flexibilidad laboral versus publicaciones que no hablan de flexibilidad laboral, sino de presencialidad. Mientras que la generación Z, que es la fuerza laboral entrante a hoy, hablemoslo no por las clasificaciones generacionales, sino por las edades, que es, digamos, el sentido más lógico que hay detrás de esto, es que las personas que hoy tienen 22 años, que vienen ya desde los 18 trabajando y ejerciendo, buscan en su gran mayoría flexibilidad laboral. Entonces, eso es lo que queremos. ¿De qué está hablando la gente en LinkedIn hoy? También, cuando se hace una comparativa entre el 2019 y el 2021, encontramos que 362% aumentaron las publicaciones que hablan de flexibilidad laboral, mientras que el bienestar solamente aumentó un 35% y la cultura un 15%. ¿Qué veo yo? Que probablemente cuando estemos teniendo esta misma conversación en 2 años, esta cultura haya aumentado, porque esto es lo que se nos está volviendo, esto es lo que se nos está volviendo problema hoy. Y es que estamos, es que, perdona aquí que hubo un eco, estamos dejando de lado toda la parte relacional y esto al final va a tener consecuencias que probablemente ya estemos viendo, pero que todavía no queremos resolver. Entonces, parte de esta charla, al final, va a ser hablar un poco sobre esas paradojas a las que nos enfrentamos cuando estamos en un área de talento humano en teletrabajo. Entonces, ¿qué sucede con las personas? También bajo todo este mismo estudio de tendencias de LinkedIn, descubrieron que las personas es probable que sientan 2,6 veces más afinidad con la empresa y que la recomienden y que se vuelvan promotores de la empresa cuando están teletrabajando o cuando tienen este beneficio dentro de todo su esquema laboral. Y esto también es bien curioso, sienten 2,1 veces más que se realizan dentro del trabajo cuando están en un trabajo también híbrido.
Y es que sucede, cuando uno está teniendo las conversaciones, pues yo les comentaba que yo vengo trabajando más o menos desde finales de 2018 de manera híbrida. La gente dice, ay, es que teletrabajas, no, qué maravilla, yo sueño con eso, yo me imagino en la casa, porque se vuelve algo aspiracional también para las personas, pero eso tiene unas consecuencias y para eso vamos a hablar un poco de qué es el capital social y qué sucede con el efecto vecindario bajo el esquema de teletrabajo, que, como les digo, sucede en cualquier modelo híbrido, sea trabajo en casa, remoto, teletrabajo. Para eso vamos a desglosar dos conceptos. Yo los voy a traer porque son conceptos administrativos. Primero está el capital humano, que se entiende como todo eso que carga una persona que puede aportar al ejercicio de un cargo propiamente, es decir, sus competencias, sus capacidades, sus habilidades, su conocimiento, es todo lo que lleva a una persona y pone en su trabajo. Y el capital social, entendido desde la empresa, es todo ese posicionamiento que tiene, ese conocimiento y esas capacidades que trae la persona dentro de una estructura social en la empresa y cómo eso conecta nodos y permite que ese conocimiento fluya y realmente, o esas habilidades fluyan y realmente tengan una consecuencia dentro del negocio que genere productividad a fin de cuentas. Entonces, tenemos este ejemplo. Esto es de una empresa de ingeniería. Cada color que ven allí hace referencia a un área, a una unidad de ingeniería específica. Y aquí hay una foto, esto es una foto tomada mediante modelos de analítica que analizaban cruces de correos, interacción entre los procesos, interacción de las personas, chats, todo lo que ellos tenían para analizar dentro de las distintas áreas. Entonces podemos ver que hay una interacción muy completa, casi de punta a punta entre todas. Están absolutamente interconectados. Esto, incluso esta fotografía, ellos lo tomaron al inicio de la pandemia, es decir, ya a inicios del 2020, cuando las personas estaban migrando al modelo de teletrabajo y todo para poder mantener la compañía funcionando, y que descubrieron que al principio incluso esas interacciones subieron un 40%, porque claro, la gente dentro de todo lo que representó para nosotros como seres humanos, el estar frente a la muerte, el estar en una pandemia, generaba que la gente tuviera temas de conversación todo el tiempo y pues yo me voy para la casa, pero todos los que veo conectados son los amigos que tenía en algún momento en la empresa, entonces no me cuesta coger y abrir un chat y hablar con ellos, hacer una videollamada con todos, entonces la dinámica se mantuvo. Pero ¿qué fue lo que encontraron? Esto es una foto ya hacia finales del 2021. Mantuvieron el modelo de teletrabajo, siguieron contratando personas. ¿Qué pasó? Que la gente que antes se conocía presencial ya empezó a cambiar, ya no eran todos, empezó a llegar gente nueva, la gente ya se cansó de hablar con los mismos siempre por chat. ¿Qué descubrieron? Que las interacciones se habían reducido a las áreas específicas y a los nodos donde estaban cada uno de los procesos de ingeniería. Es decir, que el panorama de una persona en un teletrabajo se volvía su equipo de trabajo primario. No se generaban esas conversaciones de cocineta, ese de ir por ejemplo, yo me acuerdo en una experiencia mía en Bogotá que la gente salía a tomar el sol a las 9 de la mañana. A mí me parecía eso maravilloso porque escuchaba conversaciones de compras, de inventarios, de otra gente que yo no conocía, pero ahí se empezaban a generar lazos, vínculos que van a jugar un partido en la noche, entonces va uno y se pega por allá y todas las dinámicas sociales. Aquí realmente esto lo que demuestra es lo que ha venido sucediendo y es que quienes teletrabajamos, casi que nuestras relaciones se ven reducidas y ahorita voy a volverlo a abordar en las paradojas, se ven reducidas en la interacción por procesos. Yo le hablo a una persona cuando tengo una tarea con ella. Yo le hablo a alguien cuando le voy a pedir algo. Entonces incluso ya es, hola, ¿cómo estás? Necesito que me pases esto. Hola, ¿cómo estás? Necesito que me envíes esto. Cuando antes había tiempo de conocer, de saber, de ir a una oficina y ver una foto del perrito, del hijo y generar a partir de ahí una integración social. Entonces,
un vínculo totalmente. Entonces todo esto se empieza a fraccionar, la gente empieza a trabajar por segmentos y esto es algo que ya estamos viendo, esto es una alerta grandísima porque si cada uno y quienes de pronto están también escuchando y ya tengan modelos de teletrabajo implementados, probablemente cuando analicemos la planta personal, muchas de las personas que tenemos a hoy, yo diría, si no tienen una rotación muy alta, el 50% mínimo es de gente que se conoció en algún momento presencial y que ya tienen un vínculo. Pero a medida que el tiempo transcurra, esto va a rotar y va a rotar y cada vez esto va a irse menguando porque la gente no interactúa, la gente no conversa. Entonces, ¿qué puede hacer uno ahí? ¿Cómo enfrenta eso? Ahí no van a hacer relaciones sociales, sino infotrabajar. Ahí sí es infotrabajar. Eso es infotrabajadores. Entonces, ya no pasamos de la escena de la persona que estaba en la línea de producción enfocada solamente en su línea y en la parte que le correspondía mientras iba pasando toda la línea de producción, sino que ella es la persona que está en el computador, como yo les decía, enviando correos todo el día, recibiendo información, enviando, sin absolutamente ninguna interacción social. Entonces, al final, el trabajo se empieza a ver reducido a esto, que es la gran queja. Pero es curioso, y ya para empezar a hablar un poquito de esas paradojas, porque es que uno dice, el trabajo es tan maluco, porque uno no conoce a nadie, llega uno a la fiesta de fin de año, que ahorita nos vamos a encontrar con eso, y dice uno, ¿cómo así? Este manera así, y este tenía un tatuaje, y este tenía esto otro, porque es gente con la que probablemente llevemos 2 años trabajando, pero que nunca nos sentamos a conversar con él o a conocerlo. Entonces, al final, ¿qué nos lleva a esto? A un montón de paradojas, que esta es la parte, digamos, que yo considero más sustancial de todo esto, y es que más allá de la implementación del modelo, de mandarle a un abogado los otros ISPA que revise y nos diga cuál es mejor, de hablar con la ARL, que todo eso son muchos trámites malucos, pero que al final tienen sus buenos frutos, porque aunque el teletrabajo tiene muchas cosas negativas, quienes estamos allí, y yo lo hablo por mí mismo, difícilmente me veo ya yendo presencial a una empresa. Finalmente hay unas paradojas que en talento humano no hemos resuelto y que tenemos que repensarnos antes de entrar en un modelo, porque esos son los problemitas que van a empezar a erosionar y que al principio uno empieza a tapar, pero como el barco que se hunde, se empieza a llenar, a llenar, a llenar, hasta que en un momento colapse eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de una paradoja, hablamos de un dicho o hecho que parece contrario a la lógica, y es que pareciera que muchas de las cuestiones que voy a plantear ahorita tienen una respuesta clarísima, pero cuando se ve uno en la cancha, en definitiva está totalmente perdido. Entonces, pasemos acá. La primera de esas es talento humano como un área centralizada o descentralizada. Entonces aquí hay una caída de un ideal y hay un golpe del ego. Cuando uno habla con gente de talento humano, yo soy de talento humano, decimos, ay, es que yo tengo 2.000 personas a cargo. Traducción, trabaja en una empresa de 2.000 personas. No, es que yo tengo 500 personitas a cargo, le pone el diminutivo. Entonces, venimos con la idea y el imaginario de que talento humano es el papá o la mamá o el tío de Estados Unidos de las personas de una empresa. Entonces somos los responsables de absolutamente todo. Que este está triste, que este está aburrido, que este está feliz, todo eso lo tenemos que gestionar bajo un modelo de teletrabajo y con las problemáticas que les ponía ahora. Ya la persona no es que ya conoce al de talento humano, ya tiene la confianza con él, fue y le comentó algo en la cocina y eso generó una charla más profunda. Ya eso no pasa. Entonces esa persona que está por allá en un Teams con una bolita verde disponible nunca te va a hablar a decirle lo que te pasa. Entonces empezamos a perder esa visión. ¿Y qué es lo más grave de todo? Que no nos hemos dado cuenta porque incluso como talento humano nosotros solemos trabajar con todas las distintas áreas. Entonces creemos que la empresa está totalmente integrada porque nosotros tenemos conocimiento de quiénes son todos, bien sea porque les pagamos la nómina, porque subimos todo, la seguridad social, porque los seleccionamos, pero las personas que están en los distintos equipos están fragmentadas absolutamente. ¿Cuál es el rol acá? Pues yo les voy a decir qué he hecho yo, pero no quiere decir que es el deber ser. Empezar
a empoderar y a generar dinámicas distintas dentro de los equipos de trabajo. Es decir, venga, es que no se haga una comida, no es porque talento humano no la haya coordinado para que toda la empresa se vaya a almorzar junta, sino que eso lo pueden hacer ustedes como compañeros de trabajo y generen esos espacios, incentívelos. Es un ejemplo chiquito, pero esas dinámicas son muy poderosas. Incluso me pasó en una empresa que tenía como beneficio algo curioso y era que mandaban un ramo de flores cada vez que se moría un familiar. Cuando yo lo vi dentro de la política de beneficios me pareció un poco macabro ver eso. ¿Qué hicimos? No, venga, pues quitemos eso. Y cuando sucede algo así, le avisamos al equipo y lo invitamos a que comparta un momento en conjunto, bien sea virtual, si están en la misma ciudad puede ser presencial, pero tenemos que empezar a descentralizar talento humano y a creernos los que estamos como un pulpo con los tentáculos por toda la organización. Lo segundo es que todavía muchos estamos en esa discusión de si implementamos un modelo totalmente remoto o un modelo híbrido. Entonces escucharán a muchos líderes decir, yo necesito que la gente esté aquí al menos 2 días, es que necesito un día. ¿Qué es lo que me ha dicho a mí la experiencia y lo he vivido a través de otros colegas? Eso junta lo peor de los dos escenarios, del presencial y del híbrido. ¿Por qué? Porque es la gente atascada en el tráfico, madrugando 2 horas antes para poder llegar y llega a la oficina y ¿qué hace? Se conecta como estaba en la casa a hacer lo mismo o a interactuar con los compañeros que tiene reuniones de manera remota también. Entonces está ya simplemente dando presencia. ¿Y qué lleva eso? A que como empresa tengamos que adaptar un sistema digital que permita que la gente que está remota esté interactuando y no se pierda y no se genere ese efecto vecindario. Y también tenemos que estar pendiente de la parte física, de la sede, de la presencialidad. Entonces, mi recomendación es que esa discusión la zanjen tomando una decisión absoluta y es o presencialidad o teletrabajo, pero el modelo híbrido termina siendo más contraproducente. El teletrabajo como beneficio de estrategia, también. Yo les comentaba que cuando estaba en el 2018, 2019, prepandemia, lo veíamos como un premio. Ahorita muchas compañías están viendo que con el teletrabajo se ahorran unos costos que pueden ser hasta el 10% de todo el neto de esa empresa en mobiliarios, en activos y en cuestiones solamente para que la gente esté presencial y que detrás de todo eso al final pues hay también una productividad que permite que la gente desde su casa siga funcionando y siga cumpliendo con las expectativas que la compañía tiene puesta en él. Entonces, de alguna manera tenemos que entender si para nosotros es un regalo que le estamos dando a la gente y le estamos permitiendo que trabaje desde la casa o si realmente es parte de la estrategia nuestra y si es parte de la estrategia nuestra también dentro de la gestión de las relaciones humanas en una organización, entonces ahí sí nos tenemos que poner el overall y empezar a construir todo un entorno que permita que la gente esté contenta de ese modo. La otra paradoja, tenemos que el teletrabajo, y mucho lo decimos, yo incluso caí alguna vez en ese error antes de cuestionármelo, dije, esto es maravilloso porque está democratizando el trabajo. ¿Qué quería decir yo en su momento con eso? Que yo hoy puedo contratar ingenieros en el Bichada, en Putumayo, en el Amazonas, cosa que cuando estábamos presencial en una sede física en Medellín me limitaba al mercado laboral de Medellín solamente. Entonces decía, esto es maravilloso porque gente de regiones excluidas está teniendo esta posibilidad. Pero ¿qué sucede? Que estamos teniendo también una exclusión tecnológica. ¿Qué pasa con todas las personas que en su vida han interactuado con un correo, con un Teams? Tuve el caso de un técnico electricista buenísimo, el mejor, pero no se adaptó a la compañía porque tenía que conectarse todos los días por Teams, a leer en los canales cuáles eran los objetivos del día, cuáles eran las visitas que tenía que hacer y registrarlas en un Excel. Y eso para él era un tema totalmente desconocido. Y como no estaba con compañeros presenciales que lo apoyaran en esa labor, él dijo, aquí no es y no engrano con esto. Entonces, en ese sentido, estamos incluyendo a algunas personas, pero estamos sacando a otras que no se han logrado montar en ese boom tecnológico que estamos viviendo ahora. Por otra parte, también hay un fenómeno bien curioso
Y es que pre-pandemia, una práctica muy común dentro de las empresas era, vamos a invitar a la familia. Entonces, se hacían festejos con la familia, se le daba la bienvenida a las personas, mandando una carta dándole la bienvenida con nombre propio a sus familiares y cuestiones muy bonitas de un programa de bienestar típico. ¿Qué sucedía hoy? Más de uno probablemente lo haya vivido o habrá visto un compañero que arranca el niño a llorar por allá y la persona, ay, qué pena, mi niño está llorando, y apagaba el micrófono y se ausentaba. O se atravesaba el niño y lo corrían desesperados, que eso era incluso videos graciosos dentro de la pandemia, la gente tratando de ocultar que convivía con personas en su hogar. Entonces veníamos de un discurso de la familia es parte de la empresa y cuando nos llevamos la empresa para la casa, la familia no puede existir, no se puede atravesar y la gente ya está llevándose el computador de la sala para un cuarto exclusivo para trabajar, para que nadie de su trabajo vea a su esposa pasar, a su hijo pasar y viceversa. Entonces, ahí tenemos que resolver ese asunto. Vínculos por proceso, vínculos reales, lo que hablábamos ahora. El relacionamiento es a través de las tareas. Yo le hablo a alguien en función de algo. En estos días me pasó que alguien me habló y me dijo, hola, ¿cómo estás? Y yo, bien, cuéntame, porque le respondí y ya se quedó ahí. Y yo, no, te estaba hablando para ver cómo ibas, cómo te habías sentido en la empresa ya estos 6 meses. Que esta locura, eso era una vaina totalmente rara para mí. Dije, eso está tan chévere que casi que lo volvemos política, porque buenísimo que una persona le hable a otra y no sea para una tarea, porque incluso uno ya se acostumbra a escuchar la notificación y sabe que le van a poner trabajo. Trabajo flexible o vivir en función del trabajo. Esta es otra paradoja, que vendimos y estamos vendiendo la flexibilidad laboral como la posibilidad de ser dueño de tu tiempo, de conectarte a la hora que quieras. Por ejemplo, ahorita en donde estoy manejamos horarios flexibles, nos ha ido muy bien con eso, pero eso es parte de toda esa narrativa que hemos construido alrededor del teletrabajo que engancha a la gente, pero al final, ¿qué estamos viendo? Que como tengo el computador todo el día ahí, entonces ya estoy en función siempre de eso. Y un domingo no me pesa como si me pesaba antes coger el computador personal, abrir, no tenía los archivos, no era posible. Ahorita un domingo es un día común y corriente porque está uno en lo que normalmente ya considera su oficina. Entonces el trabajo se nos metió en todas las esferas, en la esfera familiar, en la esfera privada. Y eso es parte de lo que desde talento humano tenemos que empezar a respondernos y eso es lo que queremos. ¿Y cómo ponemos ese límite? Porque hay leyes de desconexión, pero tenemos una política de desconexión laboral, pero nada hacemos para controlar eso. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Lo mismo pasa y tiene que ver mucho con eso, con la autonomía. Entonces ahorita decimos, ya no hay un jefe supervisándote, no vamos a vigilar la conexión, aunque hay empresas que lo hacen. Conozco casos de empresas que monitorean el movimiento del mouse, que toman fotografías aleatorias. Mi consejo, no caigan en eso, nunca, eso sería lo peor que le puede hacer uno a una persona. Pero dentro de toda esa autonomía que estamos brindando, ya no nos damos cuenta que los objetivos que trazamos son objetivos que ya no tienen un límite de tiempo para que la persona pueda distribuir todo su día en función de eso, porque antes la gente se tenía que ir, por lo menos ya cuando iban a cerrar la empresa y ya el vigilante pasaba y lo sacaba y le decía, es que ya tengo que cerrar. Ahorita la persona puede quedarse conectada a las 2, 3 de la mañana. Entonces creemos, porque no sabemos cómo está el otro, que es súper productivo y tire y tire y tire y tire de tareas y objetivos sin saber qué está pasando detrás de allí, porque nuevamente nos comunicamos solo en función de procesos. También está el tema de presencialidad y segregación. Les cuento, lo viví personalmente en esta empresa. Y digo, ¿por qué segregación? Presencialidad o segregación. Porque los infotrabajadores somos todos aquellos que de alguna manera producimos información y gestionamos información y conocimiento dentro de nuestro día a día, pero allí hay un grupo de personas, un técnico que realiza mantenimiento, una persona que está en una construcción, cuyo trabajo de ninguna manera se puede hacer de teletrabajo. O hay otro grupo de personas mucho más infortunados que están limitados a la presencialidad porque su jefe lo dice y porque hay que trabajar así. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que mientras unos tienen que irse en el metro todos los días, que el metro se varó con todo lo que muchos detestamos de la presencialidad, llegan al trabajo
y ven que el 80% de la compañía está teletrabajando, se sienten excluidos. Y son personas que reclaman. A mí me cogieron, yo mido 1,60 y algo, yo soy muy chiquito, y me llegaron 5 técnicos grandotes, así, intimidantes, y me dicen, venga hermano, es que usted cuando lanzó este Ibriflex, como le llamamos al teletrabajo, todo eso es como para toda esta gente encorbatada, pero para nosotros, ¿qué hay? Yo en ese momento lo respondí, me vi intimidado, entonces reaccioné, lo respondí mal, pero luego analicé, pues, tiene lógica. Les dije, venga, usted lo mueve y lo apasiona irse, meterle la mano a un sistema energético, ir a organizar, estar ahí en el campo, eso es lo que lo mueve a usted y por eso supongo que usted se formó y está en ejercicio de eso. ¿Qué te llevaría a teletrabajar y cómo lo haríamos en tu caso? Si vos me das ideas, yo te lo implemento. Ah, no, es que no se puede, y no se puede ni aquí ni en ninguna otra compañía. Entonces, si querés teletrabajar, infortunadamente, yo por dentro estaba pensando, eso es muy exclusivo. Infortunadamente vas a tener que estudiar otra cosa. ¿Cómo lo manejamos? Si quieres teletrabajar, nosotros te apoyamos y te damos un auxilio de estudio para que te formes y puedas ejercer un rol donde tú puedas teletrabajar, porque es una discusión muy, muy, muy compleja. El trabajo en casa o la casa en el trabajo tiene mucho que ver también con parte de lo que conversábamos ahora con la familia, pero es que aquí nos avergüenza que pase el señor de la mazamorra, que es que el perrito ladró, pues es que amigo, es el trabajo que se te metió a la casa, no es tu perro que se fue a interrumpirte a la oficina. Entonces, o vendes tus mascotas y cancelas toda tu vida privada en función de que no te interrumpan una videollamada, o estás tranquilo porque es totalmente natural que eso pase, pero no lo hemos normalizado. Entonces escucha uno por allá que le hacen chistes al del gallo porque vive en una finquita y se vuelve un tema incluso medio maluco. Pasamos también del líder inspirador o generador de tareas, y es que ya el líder no es ese con el que uno se sentaba, bueno, si era buen líder, pues lo acompañaba a uno, lo orientaba, lo guiaba, sino que ya es esa persona que uno no conoce, no conoció presencial y probablemente no lo vaya a hacer, que aparece cada vez que suena la notificación. Si tiene foto de perfil, bacano, si no, lo que ve uno son las iniciales y ese es el rol. Puede ser una máquina, puede ser un robot de inteligencia artificial, pero se cayó ese ideal de ese líder grande. El algoritmo que manda tareas ya no necesita jefe. y ya no se necesita un jefe, absolutamente, que esa era la labor, eso era lo que pasaba con el técnico, había un programa de mantenimiento que asignaba las tareas, puede hacer una persona, un programa y él no se daba cuenta. Tenemos también la autonomía o la individualidad, y es que uno de alguna manera cree que con el trabajo uno tiene el control de todo, que tiene el manejo de sus objetivos, que puede generar todo como al ritmo que uno quiera, pero eso al final lo desliga a uno de la gente, porque antes lo iban y le tocaban a uno la puerta en la oficina y le decían, venga, que es que estás atrasado en esto, ¿cómo hacemos, cómo sacamos esto adelante? Pero ya esa autonomía cada vez logra hacer que nos separemos y dependamos lo menos de otros compañeros en el trabajo y no tengamos absolutamente nada que ver con alguien. Y yo me he visto en esa situación. Si acá un día de trabajo, son las 8 de la noche, porque los teletrabajadores trabajamos hasta muy tarde, porque procrastinamos todo el tiempo, y me dan las 8 de la noche y yo digo, pues mamá, y no pronuncié una sola palabra, no hablé con nadie. Entonces, eso está anulando totalmente esa colectividad con la que ya veníamos desde antes. Bueno, ya esto es parte como de la discusión que quería zanjar. Más que soluciones, les traerá preguntas que tenemos todavía que responder. Problemas. Porque uno dice, el reto de implementar el teletrabajo es el marco normativo, es el abogado, es la ARL. No, usted ya lo implementa y allí se va a enfrentar a todos estos chicharrones que todavía no hay literatura para poder resolver así. Por ejemplo, y cierro ya con esto, estaba tratando de encontrar por qué la gente quería el teletrabajo y no la presencialidad, cuáles eran las razones que había detrás. La primerísima, y si cada uno la piensa, creo que coincidimos, tiene que ver con el tráfico, el transporte público. Dice, yo no quiero mamarme eso. Pero ¿qué pasa allí? Generalmente quienes
tenemos que ver con eso, somos la clase, digamos, trabajadora. Los otros, digamos, una clase más privilegiada, no estoy haciendo ahí una división de clases ni nada, viven a 5 cuadras del trabajo, a 10 cuadras, para ellos eso no es problema. ¿Y qué quería encontrar yo que no lo he hecho? Es un tema chévere para analizar. ¿A quiénes les gusta el teletrabajo? ¿A quiénes les gusta la presencialidad? ¿Y por qué? ¿Qué los lleva a eso? ¿Y qué no les ofrece el teletrabajo? Si esto es un tema al final de clases también, y donde es que nos toca coger metro, nos toca coger bus y por eso lo odiamos. Por eso odiamos la presencialidad. No lo sabemos todavía, porque como les digo, todavía no hay mucho por decir a nivel de académico de esto. Y bueno, ya con esto termino. Muchas gracias. Ahí le invitamos al aplauso virtual. ¿Se dice aplauso virtual o al sonido virtual? A eso también lo perdimos. Al sonido virtual que emula el aplauso. Yo no sé cómo hablar ya. Permiso, voy a meterme Dale, aquí profe. al Zoom. ¿Cómo está el Zoom aquí? ¿Es ese? Creo que hay que dejar de compartir. Aquí. Listo, vamos pues, si quieren, le voy a pegar una leída a las preguntas que puedan haber, o pueden tranquilamente, les vamos a dar privilegio a ustedes de que abran el micrófono y pueden hacer preguntas si las tienen. No hay preguntas. Eso. Por aquí Claro. sí. Vamos a hacer una pregunta aquí presencial y apenas terminen nos pueden, si quieren levantan la mano, que es lo que se estila por acá, y vamos dándole la palabra a ustedes también. Con micrófono. Julián, ¿cierto? Ujú. Julián, a mí me queda como un sabor cuando dices que recomiendas que sea 100% presencial o 100% virtual. Porque pues yo también tengo acceso como a redes y por ejemplo en LinkedIn uno se encuentra que cuando hacen encuestas de este tipo la gente prefiere el trabajo híbrido. ¿Cierto? Entonces, si bien tú decías como que se puede sacar lo peor porque el día que toca presencial la persona llega a conectarse y hacer lo mismo que hacía desde casa, pero le tocó mamarse un trancón, montarse en el metro y full. Pero yo creo que también, pues ahorita que el modelo híbrido llega, también va a ser como cuando la pandemia llegó, que nos costó adaptarnos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si es que nos cuesta adaptarnos a que cuando tenemos 100% presencial, pues podamos empezar a desarrollar esas interacciones y esos vínculos de trabajo? Buenísima esa pregunta. Y voy a responder con un caso que tenemos ahorita donde tenemos, ya uno no dice datos, sino data, también para montarse en esa nave digital. Y es que nosotros dijimos, vamos a irnos todos para la casa. Yo estoy en una compañía de ingeniería, que era tradicional. Pasamos al modelo de trabajo remoto y dijimos, hagámoslo, pero mantengamos algo y es que la gente tenga posibilidad de un punto de encuentro, porque ya no hay sedes. Entonces, generamos algunos convenios, unos contratos con coworking. Medellín, que es la ciudad donde más tenemos gente, tiene una utilización de la capacidad que habíamos planteado. O sea, si la gente iba todo el tiempo, hablamos, ese era el equivalente al 100%. Analizamos cuánto iba la gente, cuánto tiempo y todo, y la utilización fue del 3% apenas. Y la gente tiene la autonomía, es decir, yo decido ir o un jefe puede citar a la persona también. Entonces, ¿con qué nos empezamos a encontrar ahí? Empezamos a decirle a la gente, venga, ¿por qué no va al coworking? Entonces, primero nos encontramos con por qué sí iban. Y decían, yo voy cuando necesito concentrarme porque en mi casa me ponen a hacer cosas, me ocupo, me distraigo. Entonces dijimos, bueno, la gente quiere ir a otro lugar, más no está tan interesada en relacionarse o en temas, digamos, más propios de la presencialidad, sino simplemente irse de la casa. Entonces, esa fue la primera conclusión. Y la segunda es que no estábamos siendo conscientes de que se generaban reuniones y citas que obligaban a que una persona tuviera que ir a una reunión de media hora. Entonces era el gerente y la persona, el auxiliar administrativo, entonces el auxiliar administrativo no le va a decir, venga, no me cite hoy que apenas tengo que ir media hora ya. Entonces se pegaba el viaje, cruzaba las ciudades de Copacabana hasta Envigado
llegaba media horita, cuando nosotros veíamos, ven, tú fuiste media hora y solamente una reunión. Ah, sí, pucha, la estamos embarrando. Entonces, mi recomendación parte más de que todavía no sabemos qué hacer, no sabemos cómo controlar ese tipo de cuestiones, no sabemos realmente cómo darle a la gente lo que quiere. Entonces, al final, ¿qué decimos nosotros? Démosle autonomía. Daniel Pink dice que la autonomía es uno de los motivadores principales. Démosle la autonomía para que vaya donde quiera sin que tenga que ir con alternancia, que es lo que afecta tanto. Yo diría, yo implementaría que si lo sabríamos, no tuviéramos el troque de fines y medios. Como decís, pues yo entiendo el caso es productividad de tiempo. Pues se gastó tanto tiempo y dejó de producir en la empresa o dejó de vivir su vida. ¿Sí o no? El asunto es qué es lo importante, la vida, las relaciones interpersonales, los vínculos o la productividad. Como está define la productividad, no hay modo de que comprendamos de que estamos perdiendo tiempo, estamos ganando vida. Pero el fin es el tiempo, el fin es la productividad, el fin son los costos. Pues ya yo salir a encontrarme con un amigo, estoy siendo improductivo porque me quedo 2 horas con él. Las relaciones sociales interpersonales no las medimos igual y pueden costar y me puedo demorar, ¿sí o no? Pero como en el trabajo todo pasa por el filtro de la productividad, del costo y la eficiencia, no resulta favorable. Un troque de fin y medio. ¿Me pregunta? Tenemos una pregunta. Si quieren, abren el profe, micrófono. la dejaron en la cajita de preguntas, entonces voy a proceder a trasladarle a Julián. Dice, Julián, ¿crees que puede ocurrir el caso en el que las competencias de la persona sean más relacionales y el trabajo pueda ser un reto o puede ser un reto? Dice que es asistente anónimo. Ese es el otro tema, somos anónimos. De hecho sí, es un reto y lo he vivido. A mí me encanta selección porque creo que ahí es donde uno vive realmente uno de los pilares más fuertes de talento humano. Un líder nos decía, voy a descartar a esta persona del proceso porque creo que ella necesita estar todo el tiempo conversando con gente, necesita tener a alguien al lado, le gusta hacer amistades en el trabajo, me dijo que le encantaba y aquí no va a poder porque aquí tiene Teams y la gente no hace eso. Entonces, esto ya se empezó a dar, ya la gente está percibiendo que quien quiere amigos pues no sirve para teletrabajar, porque hay incluso, y voy a contar otro ejemplo, un amigo mío que es psicómetra, está feliz ahorita en una empresa y el argumento de él es, vea hermano, es que yo paso días completos, hasta una semana he pasado sin tener que hablar con absolutamente nadie, me encanta este trabajo. Eso es un comercial, un vendedor. Para ellos es un reto, porque primero, ellos por su orientación, les encanta estar conversando con la gente, generar esa buena impresión. Y de hecho es algo que no mencioné, pero les encanta el reconocimiento también. Muchos teníamos la práctica de tocar la campana o la alarma en el trabajo cuando un comercial cerraba un negocio. Y el comercial ya llega a una empresa remota, nadie lo entrena unos videos, todo, y salga a vender en su región, no tiene a su jefe que ahí lo acompaña como antes. Es gente que le está costando y esa es parte de la segregación que estamos teniendo con el teletrabajo a hoy. Teletrabajo en el metaverso, no había más preguntas. Bueno, abrir el micrófono. Voy a aprovechar si alguien tiene en Zoom, tiene alguna otra pregunta, nos levanta la mano y habilitamos el micrófono o también está la cajita de preguntas para que nos las hagan allí. Si alguien desea realizar una pregunta, habilitado. Mientras tanto, yo tengo otra, es que vos trabajas cultura. Sí. Y entonces explicar la cultura. La cultura lo que históricamente desde era alinear los comportamientos de los trabajadores, la alineación con misión, visión, objetivos, valores, eslogan,
el himno, la foto del gerente, bueno, todo eso. El amor por lo de la compañía, ¿sí? Por la empresa. Entonces ahora, ¿cómo es el rollo en el metaverso, en el teletrabajo de la cultura? Es curioso porque se transforma totalmente. Primero, y voy a decir una verdad incómoda, la cultura necesita una figura y esa figura tiene que estar ahí influenciando, moviendo masas, que puede ser el gerente, el presidente, que él es el que vibra con ella. Y en teletrabajo eso se pierde porque yo no lo veo, no influye en mí de ninguna manera. Entonces, por ahí hay una pérdida dentro de esa cultura corporativa que se quiere lograr, pero digamos que prácticas comunes, que surge dentro de cuando uno dice, ay, ¿cómo trabajo cultura? ¿Cómo trabajo los valores? Surgen canales en Teams o en el medio de comunicación en Google, que tiene círculos también para, pues como una red social del trabajo, tiene canales, entonces he conocido prácticas como que habilitan allí canales dedicados a hablar de los valores, a compartir prácticas de los valores, de qué hice de manera consciente para eso. Por ejemplo, me encontré otra compañía que tenía era un canal solo para compartir memes, otro para hablar de fútbol. Entonces empezaban a generar lazos desde allí. ¿Por qué? ¿Por qué me voy por ese lado? Porque dentro de la cultura pueden haber dos concepciones. Macro, y estoy hablando desde la visión del trabajador, no desde cuando uno se sienta en un sentido antropológico a hablar de cultura. Y es que la cultura para mí puede ser la gente y la forma en que interactúo con la gente. Entonces la gente dice, no, la cultura ya es pesada, que la gente es mala clase. O la cultura aquí me encanta porque la gente es chévere, colabora, ayuda. Entonces pueden ser las relaciones sociales o la cultura para mí también puede ser los beneficios que me da esa empresa, que esa empresa se preocupe por mí y me mande un regalito de cumpleaños cuando cumplí el año en la empresa. Entonces, hemos descubierto dos vertientes desde la visión del trabajador a nivel de cultura. Entonces, desde la primera, el reto es continuar generando esos lazos que se han perdido. Y están esas prácticas, los canales, que sacar cada semana un video de alguien presentándose, hablando de él para que los demás lo conozcan, y cuestiones que al final pues se nos han quedado cortas. No hay otra paradoja ahí, te interrumpo. Total. La cultura es de las relaciones interpersonales, no es mi cultura, es la manera como me relaciono con los otros. Entonces estabas hablando de que ya no nos relacionamos y vinculamos, sino que nos conectamos. Nos conectamos como con quien hace la pregunta, asistente anónimo, con quién estoy hablando, ¿no? Y cómo promuevo la cultura. La cultura ya es la del algoritmo, que el otro es un algoritmo. Total, y es que en ese segundo grupo, de los que perciben la cultura más como un tema de beneficios, de qué me transmite la compañía a nivel económico, si habla de salario emocional, cómo se trabaja cultura desde allí, eso es casi que queda reducido a calidad de vida o a bienestar. ¿Y de dónde sale bienestar? Mande una encuesta sociodemográfica, analice su población, vemos que es que estos 20 están estudiando, entonces sacamos auxilio de estudio. Data. Se vuelven datos y En el algoritmos. caso tuyo, van a los puestos de trabajo que son las casas. Salud y seguridad en el trabajo, factores de riesgo psicosocial, condiciones de trabajo, dotación, descansar pies, pausas activas. Nada, todo eso se perdió. ¿Cómo hace SST, por ejemplo, en este entorno, la verificación del puesto de trabajo? Semestralmente nos piden una foto de registro. Entonces, ¿qué están haciendo la ARL? La ARL acompaña en charlas. ¿Y cuáles son las charlas? 20 personas conectadas con la cámara apagada, cocinando, yo lo hago, porque bueno, yo creo que no hay nadie en mi empresa. La promoción y la prevención. Todo eso se pierde, pero es que hemos descubierto aquí que hay muchas cosas dentro de una empresa que finalmente no son tan prácticas, como esas pausas activas y todo, que al final nos van a pasar factura en lo real que es el cuerpo, pero que a la gente no le interesa. Entonces, ¿qué hace uno? Están las charlas, la ARL le trabaja así. ¿Qué se da uno cuenta cuando la ARL pregunta? Venga, entonces voy a preguntar uno por uno porque nadie participa. La gente está en otras cosas. ¿Qué es que tengo el micrófono apagado? Que es la respuesta clásica cuando uno sabe que alguien no estaba presente.
intervención también está relacionado con el tema de cultura. Y es que yo decía, este tema de cultura, cómo genera una identidad también, cómo genera uno, yo pertenezco acá a esta organización y ejemplo X, empresa grande, tiene supremamente claro qué es lo que hace y la gente dice, no, yo amo esta empresa por esta razón. ¿Cómo generas tú afinidad con una cultura con la que se ha perdido ese contacto, ese relacionamiento, que finalmente cuando uno habla de cultura del ambiente, de trabajo flexible, pues la posibilidad de compartir con otros, pero ese compartir con otros está muy enmarcado dentro del uno a uno, pero del face to face, o sea, yo estoy contigo desde el cara a cara, pero no desde un computador porque no tengo ni la cámara prendida. Y hay organizaciones que, a mi parecer, está muy bien que se resista a la virtualidad, porque finalmente a partir de allí es que se construyen muchas cosas bonitas. Muchas cosas bonitas es que tú en la casa no tienes la posibilidad de reírte como con alguien más, porque es que la virtualidad anula casi que la humanidad. Es cómplice. Entonces yo digo, yo me quiero resistir a la virtualidad en parte porque no quiero renunciar a las relaciones y a lo que implica estar en un espacio físico con el otro. Y entonces tú cómo trabajas desde la cultura, desde el relacionamiento, pero con las personas para que también se sientan afines, cómodas, cómo integrar todo ese tipo de públicos que finalmente se quedan también atrás y que algunos nos resistimos completamente a dejar de ser humanos y a tener que trabajar en unas competencias orientadas al resultado, al tema digital. ¿Qué pasa si yo quiero vincularme con el otro, con la comunicación y trabajar desde ahí? ¿Cómo no dejar el servicio? Total, de hecho, voy a contar una anécdota para sumarme a esa intervención, y es que hace unos días Facebook me recomendó a una ex compañera, por allá hay una empresa que quise mucho, que quiero mucho. No, las dos, de gran afecto la muchacha. Pongámosle nombre propio, Amelia. Entonces Amelia me la recomendó y yo voy a stalkear, término moderno, voy a meterme al perfil de Amelia, a ver cómo va su vida, a stalkear, como a espiar, como a mirar en sus redes cómo estaba. Entonces veo yo que Amelia había tenido un niño hermoso, por cierto. Cuando miro fotos con el papá era Santiago, otro muchacho que a los dos yo los había seleccionado en algún momento en esa empresa, pero Amelia estaba, eso era un holding, Amelia estaba en una empresa, era asistente administrativa, y Santiago era practicante de mantenimiento de motores diésel. Entonces, yo decía, curioso que una decisión de uno de descargar esta hoja de vida y esta no, al final haya derivado en unos 4 años en una familia. Y así me pasó con varios casos, que son varios los que han pasado allá. Esa empresa sirve mucho para que la gente construya vínculos. Entonces, decía, ¿en qué momento dentro de la virtualidad hubiera pasado eso? Si esa empresa teletrabajara, a hoy yo tengo en mi cabeza más o menos 5 familias que surgieron de esas interacciones sin estar en cargos relacionados. Teníamos 5 familias que no se hubieran conformado nunca. Entonces, eso es más que el gran cambio. Yo creo que esto se podría concebir como la gran renuncia. Estamos renunciando a un tema importante. Julián, aprovechando y le pido el espacio al profe, quiero también hacer pues como una intervención, una pregunta. Cuando hablabas del efecto vecindario, previo a eso pues hablabas de esas skills, pues esas habilidades que se empiezan como a buscar con este nuevo tema del teletrabajo. Y me llamó mucho la atención porque dentro de esas habilidades pues se hablaba de la autogestión, el autoliderazgo. Y luego entonces cuando hablabas del efecto vecindario, que ya empezábamos a ver pues como esas separaciones entre las unidades de trabajo, puede pasar o podría pasar que esa separación o ese efecto vecindario se dé por esa misma autogestión o autoliderazgo que empiezan a tener las personas en su labor y que obviamente vinculan ese tema de ya yo sé hacer esto, que antes me lo ayudó a hacer el ingeniero tal o el técnico tal, yo aprendí en mi autogestión a gestionar esto. Entonces, ¿podría pasar o qué está pasando en ese sentido? Total. Con ese efecto vecindario. Total, y ahí es donde esa autonomía nos está individualizando, pero al punto donde ya nos segregamos nosotros del otro. Y en ese sentido, ese es un caso similar a lo que estuvo pasando en algún momento con la capa de ozono. Estábamos abriéndole un agujero gigantesco
no sabíamos, no éramos conscientes del todo que estaba pasando y tampoco sabíamos por qué. Luego descubrimos por qué y lo empezamos a atender. A hoy estamos todavía en ese momento donde estamos abriendo la brecha entre la gente, dentro de la compañía. Y la estamos abriendo aún más diciendo, es que estas son las competencias del teletrabajador, porque estamos manejando todos los self, los autos, o sea, ya te autogestionas, te autolideras, te automotivas. Porque es que el Spanglish también es muy común en este sector. artículo de los anglicismos que están hegemónicos, hegemónicos. Y es el discurso precisamente por las plataformas y por todo este tipo de economías. Entonces eso nos lleva a que estamos sin ser conscientes todavía, porque es que yo lo digo acá, pero yo tampoco sé qué hacer con eso ya mañana que me vaya otra vez para la empresa. Entonces, estamos abriendo ese hueco, todavía no hemos empezado a atenderlo. Bueno. La charla era en inglés. Muchas gracias, Julián, por la importante y provocadora intervención, reflexión acerca de este mundo del trabajo. Mi pregunta es la siguiente. Hay unas prácticas y unos discursos que acompañan también todo este nuevo escenario de la cultura corporativa de los últimos años, pero que con la pandemia yo siento que se agudizó, hizo el discurso felicista en la organización, todo el discurso de la felicidad, el asunto del coaching, hoy hablamos de mindfulness, hoy hablamos de ángeles, hay el camino del guerrero, hay unas tendencias, unos discursos muy interesantes de cultura corporativa que entran acá. Desde tu concepción de psicólogo, ¿cómo observas este discurso en clave al tema del teletrabajo? Esa es parte de la pregunta. Y lo otro es, ¿qué hacemos con ese trabajador que ustedes empiezan a identificar? A este trabajador le está afectando mucho el teletrabajo. ¿Qué hacer con esos trabajadores? ¿Qué hacen hoy? Sobre todo si la organización definitivamente ya le dijo, no, es que usted es trabajador 100%, usted aquí no va a volver. ¿Qué hacer con esos sujetos? Muchas gracias. Gracias, profe. La primera pregunta es bien interesante, porque incluso yo creo, esto es una opinión mía desde el conocimiento como profesional de la rama social, pero no tengo todavía validez empírica para poderlo decir. Cuando tuvimos el paso a la modernidad, una de las características esenciales en ese momento fue que se rompió el colectivo y el sujeto pasó a individualizarse y a quedar a la deriva en la nada. Entonces ahí surgieron los lenitivos o los quitapenas de los que hablaba Freud. ¿Y qué pasó? Necesitábamos acudir a grandes figuras. Entonces estaba la religión, estaban los políticos, la droga también fue uno de esos lenitivos, para poder cerrar esa división que había abierto la modernidad en ese sujeto que quedaba a la deriva en el mundo. Con el teletrabajo siento que a una menor escala está sucediendo eso. Yo estoy solo, enfrentado contra un montón de correos, no hay nadie quien me explique. Estoy aquí porque en una prueba psicométrica salió que tenía todos los autos, es decir, que yo solo me lo puedo gestionar. ¿Qué hago? Entonces la gran respuesta a eso es que la gente empieza a acudir a todos este tipo de cosas, de prácticas. Incluso yo he sido muy crítico con LinkedIn, porque es que hay uno de los gurús de LinkedIn, y es esta gente que publica todos los días y unos discursos de la japicracia, de es que la felicidad la pone uno, que malos situaciones hay siempre, que lo importante es qué es lo que hace uno para sobreponerse. Entonces, como la gente está tan a la deriva en ese sentido, se aferra de eso para poder explicar y entender qué es lo que está viviendo en ese momento. Y ahí es donde cobran más fuerza esos discursos. Con lo segundo, ¿qué hacer con estas personas? A hoy no estamos haciendo nada, los estamos segregando, porque alguien que no funciona, decimos, esta persona no es productiva, no está cumpliendo y lo sacamos. No hablo de la empresa en la que estoy propiamente, sino de prácticas que he visto en todas, y cuando fui consultor también era muy común, porque medían incluso a la gente en las evaluaciones de desempeño ese nivel de adaptación a entornos digitales, y habían planes de mejora para eso, y si no funcionaba, ves que no sabes manejar el correo, aquí no cabes, o es que estás buscando amigos, aquí no es. Entonces hoy no estamos haciendo nada.
qué prácticas. Realmente eso creo que es lo que nos tenemos que responder. Yo quisiera como aportar ahí con Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales. Habla de dónde se instala el capitalismo, se instala en el ego, la lucha de ego por conquistar su deseo en el mercado. Y Freud de alguna manera decía, lo digo mal porque no soy psicólogo, soy psicoanalista, pero plantea, hablando con Oscar, Juan, que en el inconsciente no está voy a decirlo mal, pero a ver si me hago entender, en el inconsciente no está la muerte, está la relación con la muerte, sino la pulsión de vida. Entonces, al no estar en la pulsión de muerte, vivimos como si nunca nos fuéramos a morir. Y el sistema económico que le apunta al ego, le ha apuntado muy bien al ego, ha hecho la tarea de hiperindividualizarnos. Entonces, si cogemos esos dos discursos, del ego y del inconsciente, dice, es que aquí está el problema de la humanidad. Está en la hiperindividualización, porque la hiperindividualización es de que yo tengo que salvarme, que yo tengo conseguir los tenis que quiero, que yo tengo que ser, por eso el discurso del éxito, de la felicidad, de la positividad, de la competitividad, y está instalado en el sistema capitalista, y lo promueve y lo alimenta. Y ahora, con el metaverso, está en juego lo mismo, porque soy yo buscando ganarme la vida como de lugar, el otro no importa. Si no importa tanto que no importo yo, porque ni siquiera prendo la cámara, no importa el otro que tampoco le importa la cámara. El face to face ya no existe. Entonces el sistema hizo su tarea, hiperindividualizó. Y para sentirnos bien tenemos que acudir a los ángeles que le gustan a Juan, a los santos y a todos los que... Bueno, hay una explicación. Eso también lo dice Michela Marzano y Franco Berardi. Están diciendo qué está pasando en este momento. Agradecerle a Julián, a todos, a Felipe, a Henry, a todos. Están promoviendo Henry, otro aplauso. Gracias a los asistentes, gracias. Tenemos un invitado en noviembre que nos va a hablar de recursos humanos internacionales. Vamos a ver qué hay de nuevo. Pero al menos tiene el apellido internacional. Y como prometíamos el trabajo en el metaverso, pues ahí vamos bien. Agradecerle a todos, a todas, que nos ayuden a promocionar la maestría y que nos seguimos viendo, ojalá presencial. Listo. Muchas gracias a todos los asistentes también por acá. Muchas gracias a todos, una feliz noche. Estaremos atentos por de la maestría. Recuerden, estamos en inscripciones hasta el próximo 28 de noviembre. Carlos, muchas gracias por el apoyo, con la conexión. Y a todos los asistentes, muchas gracias.